Mi nombre es John Landaburu, soy vasco, de papás vascos, nacido en París por los azares de la historia mundial del siglo XX y la Segunda Guerra Mundial, nacido en París, crecido en París, hice mis estudios en la Sorbona, soy licenciado de Filosofía, máster en Filosofía y doctorado de Estado en Lingüística. Muy tempranamente, a los 24 años, me vine para Colombia a prestar servicio civil de cooperación y, bueno, los azares de la vida, terminé en la Universidad de los Andes dando clases de lingüística y me metí a estudiar lenguas indígenas del país. Profesor Landaburu, usted abre la celebración del Día Nacional de las Lenguas Nativas. Cuéntenos un poco de qué va a tratar esta primera intervención. Pues es lo que suelo hacer en esos casos, es decir, presentar un poco la extraordinaria diversidad de lenguas que tiene este país. Porque aparte del español están las lenguas criollas, están las lenguas indígenas, está el romaní, y luego otras lenguas, japonés, inglés, alemán, francés, que son habladas aquí también. Entonces las lenguas llamadas nativas, que son de comunidades instaladas, digamos, étnicamente y con cierta identidad étnica, son muy interesantes y muy variadas. Hay 65 lenguas indígenas pertenecientes a por lo menos 14 familias lingüísticas distintas, más las lenguas aisladas, etc. Entonces un universo fascinante en el cual me he metido desde 1969-70 y donde he tratado de meter gente, hemos formado gente, etc. Y entonces últimamente pues el instituto me ha dado la oportunidad de volver a abrir un espacio de reflexión y de formación sobre este tema. Y lo vamos a empezar ahora en el 1 de marzo del 2016, sobre la expresión del tiempo en las lenguas indígenas o en las lenguas nativas. Y vamos a ir viendo en cada región un poco algunas lenguas, porque es un universo inmenso, algunas lenguas, cómo tratan, cómo expresan, cómo significan el tiempo y sus distintos conceptos anexos. Y también el problema del rito y el problema del mito. Vamos a tratar. Entonces, traemos especialistas de estas lenguas, que ya los hay en el país hay especialistas de bastantes lenguas, no de las 65, pero sí de bastantes, probablemente unas 30 o 40, para discutir un poquito y comparar la expresión del tiempo de unas lenguas a otras. Hay lenguas que piensan de manera semejante, otras que expresan de manera muy distinta, y vamos a seguir a través de las gramáticas de las lenguas, mirando un poco la estructura gramatical de la expresión del tiempo, en conjugación cuando lo hay, en otros tipos de marcación que morfológicamente es un universo muy complicado, ¿no? Vamos a tratar de comparar y de llegar a ciertas generalizaciones universales, ¿no? Es un poco la idea del seminario. ¿Cómo nació esta idea del seminario permanente de lenguas nativas y por qué se lo propuso al Instituto Caro y Cuervo, profesor? Bueno, porque digamos, quería crear un espacio de reflexión un poquito aislado del mundo académico tradicional o de sus cargas, que son pesadas, ¿no? Una especie de encuentro de gente que ha trabajado el tema para avanzar. Entonces, el instituto me parece un espacio muy propicio para eso. Está en su misión, en su vocación, en su misión está trabajar también las lenguas indígenas y las lenguas no españolas. Obviamente el fuerte del instituto es el castellano, y ha tenido su trayectoria mundialmente conocida, pero también fortalecer, como lo hemos hecho en otras épocas. En los años 80 hemos trabajado muy de cerca con el Instituto Caro y Cuervo, con el doctor Chávez, que fue realmente una época muy hermosa para las lenguas indígenas. Formamos mucha gente en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional, y en el instituto nos ayudó para crear seminarios, para hacer publicaciones, etc. Entonces, pues hemos retomado un poquito esa vieja alianza, porque creo que el instituto es muy propicio para eso. Cuéntenos un poco del seminario, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿A quién está dirigido? Pues es un primer intento experimental, veremos si cuaja, si funciona, si se puede expandir, pero en este momento hacemos un seminario mensual, será el primer martes de cada mes, ¿no? Donde reunimos un poco en función de los temas, ¿no? Gente ya preparada o estudiantes avanzados. Y ya para cerrar,
¿Por qué cree usted que es importante conmemorar un día como el Día Nacional de las Lenguas Nativas para todo el público? Bueno, el Día Nacional de las Lenguas surge de la ley 1380 sobre la protección de las lenguas minoritarias y entonces es una ocasión para recordar al público de la ciudad en general que hay muchas lenguas en el país, que algunas están en peligro grave de desaparición, otras se están desplazando, ¿no? Otras se mantienen más o menos, pero de todas maneras su condición es precaria y hay que fortalecer las medidas. La ley fue un ejemplo, pero hay otros ejemplos de medidas que hay que tomar en el dominio público y desde luego la academia, la universidad tiene su papel, ¿no?, en estudiar, dar a conocer, fomentar y hacer que se respete y se quiera. Y eso pues es un poco, el día es una ocasión para hacer estas cosas, pero no el día, porque si hacemos un día en el año no es suficiente evidentemente, sino todo lo que estamos haciendo. Eso es.